A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, en nuestro programa semanal Saúde, Cirugía Plástica y Láser. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre que me han pedido algunos pacientes, algunos televidentes, es la lipoescultura de papada, la lipoescultura cervical. Existen muchos pacientes que a partir de los 20, 25 años empiezan a tener una lipodistrofia localizada, un acúmulo de grasa en la región cervical, que a veces no está de acuerdo con el resto del cuerpo, es decir, hacen bastante ejercicio y a veces de todas maneras se acumula grasa en la región cervical o en la región de la papada. ¿Qué debemos hacer? Existen muchos tratamientos que se hacen a nivel cosmetológico, que vemos que se inyecta CO2, que inyectan una serie de cosas a nivel de la región cervical. Sin embargo, creemos que son tratamientos que no son lo suficientemente activos como para retirar la grasa. El tratamiento principal que nosotros recomendamos es la lipoescultura cervical o la lipoescultura de papada, que hacemos con una cánula de succión y podemos hacer con láser o sin láser. Realmente es una operación bastante sencilla. No existe básicamente cicatriz, o las cicatrices que tenemos es un pequeño corte de 2 milímetros a nivel de la región del mentón y bajo el lóbulo de las orejas. Generalmente son cirugías ambulatorias que demoran 40 minutos, se hace con anestesia local, siempre hacemos con sedación porque la paciente siempre necesitamos que esté un poco más tranquila, un poco más en reposo, para que esté más relajada, y la succión realmente demora exactamente unos 20 minutos y se hace un pronunciamiento del ángulo de la mandíbula, es decir, hacemos una definición a nivel del ángulo de la mandíbula, que es lo que muchos pacientes se quejan. Pero tenemos que tomar en cuenta que este tipo de tratamiento se debe hacer más en los pacientes jóvenes, hasta los 45 años, digamos así, porque si hacemos en un paciente de 50, 55 años o 60 o más de 60, solamente hacemos una lipoescultura de papada, por más que hagamos con láser o cualquier otra técnica que sea la lipoescultura convencional o con jeringa, la piel no se pega. O sea, lo que buscamos en este caso es retirar la grasa, pero también que la piel se pegue sobre el suelo mandibular. Sin embargo, cuando el paciente tiene ya más de 55, 60 años, normalmente esa piel se cuelga. Entonces tenemos que hacer ya un lifting cervical, es decir, una lipoescultura de papada y un estiramiento de la piel. Nosotros recomendamos esa técnica quirúrgica entre los 20 y los 50 años, digamos así, 45 años, y con muy buenos resultados. Generalmente asociamos esta cirugía con a veces una prótesis de mentón, porque a veces el paciente lo que le molesta es que no hay una definición del mentón también, entonces creen que solamente la lipo de papada va a corregir su problema, y no es así. Entonces, cuando hacemos una lipo cervical, una lipo de papada con una colocación de prótesis de mentón, por ejemplo, el resultado es bastante interesante y da una proyección interesante a nivel del perfil del paciente. A veces también el paciente nos pide un afinamiento del rostro, con lo cual hacemos una lipoescultura de papada, a veces una prótesis de mentón y una bichectomía. Funciona bastante bien porque hace que el rostro se vea más fino y no tan redondo, porque las pacientes o los pacientes que piden eso generalmente es la paciente que tiene un rostro más redondo, sin definición del ángulo mandibular. Entonces, al hacer la lipo de papada más la bichectomía y a veces una colocación de ácido o de prótesis de mentón en el mentón,
funciona bastante bien y la paciente, en lugar de tener ya un rostro ovalado, redondeado, tenemos un rostro más afinado, más angulado, más ovalado. Tenemos algún video que nosotros vamos a mostrar más o menos de qué se trata la lipoescultura cervical. La liposucción, también conocida como lipoplastia, es uno de los procedimientos de cirugía plástica más comúnmente realizados. Con frecuencia, los depósitos localizados de grasa pueden desarrollarse en varias regiones del cuerpo. Estas regiones generalmente persisten a pesar de llevar una buena alimentación y realizar ejercicio, lo cual contribuye al aspecto desproporcionado de la figura. La liposucción remueve el exceso de tejido adiposo, dándole una nueva forma al contorno corporal y creando un aspecto más delgado. La liposucción puede realizarse sola, pero también puede realizarse con otros procedimientos, tales como la cirugía de abdomen o abdominoplastia. La liposucción no es un tratamiento efectivo para la celulitis o la obesidad. Las personas que consideren someterse a una liposucción deben estar saludables y tener relativamente un buen estado físico, tener una piel firme y elástica y un buen tono muscular, y estar dentro del 30% de su peso ideal. Los procedimientos de liposucción pueden durar de 1 a 5 horas, según el alcance del procedimiento y la técnica que se utilice. Antes de comenzar con el procedimiento de liposucción, se limpiará el área de tratamiento y se administrará anestesia. Según la complejidad del procedimiento y la cantidad de grasa que se remueva, puede utilizarse anestesia general o local en combinación con sedación intravenosa. Luego de la administración de anestesia, el cirujano puede realizar una única incisión o varias incisiones justo debajo de la barbilla o detrás de las orejas. No obstante, el cirujano puede realizar una incisión en otro lugar dependiendo del procedimiento. En general, estas cicatrices estarán escondidas en las curvas del cuerpo. Como vemos, son incisiones de 2 milímetros, pequeñísimas, porque la cánula que nosotros utilizamos, sea con láser o sea la lipo convencional o la jeringa, es más o menos una cánula de 2 a 3 milímetros. Esto es una cánula exactamente de 2 milímetros normalmente, entonces es suficiente un pequeño corte mínimo que realmente es como, después queda como una pequeña marca, como de una pequeña espinilla, una microcicatriz que con el tiempo se pierde. Generalmente la cirugía hacemos, como decimos, con anestesia local, infiltramos anestésico y la paciente a veces puede estar despierta. Nosotros optamos siempre por hacerlo en el quirófano, con anestesia local, con sedación, siempre bajo el cuidado de un anestesiólogo, por la seguridad de nuestros pacientes. No hacemos directamente en el consultorio, porque siempre puede haber alguna reacción alérgica, el paciente puede estar con dolor, lo cual hace que sea una cirugía no placentera, una cirugía que el paciente va a estar todo el tiempo reclamando, y eso no nos interesa. Es decir, siempre bajo los cuidados de un quirófano bien monitorizado y con un anestesiólogo presente. Luego de eso damos un punto en cada incisión y el paciente va a recuperación 1 o 2 horas y se va a la casa. En el siguiente video veamos más o menos lo que funciona o cómo funciona este tipo de cirugía de la lipoescultura cervical. En el siguiente video. Aunque existen varias técnicas diferentes de liposucción, la técnica tumescente es el tipo más comúnmente utilizado de procedimiento de liposucción. Antes de remover la grasa, se inyecta el líquido tumescente en el área de tratamiento a través de un dispositivo hueco denominado cánula. Esta solución, que está compuesta por solución salina, lidocaína y epinefrina, ayuda a adormecer el área de tratamiento, controlar la hemorragia y facilitar la remoción de grasa. El cirujano insertará la cánula de liposucción en la capa de grasa que se encuentra bajo la piel. Con movimientos hacia atrás y hacia adelante, el cirujano utilizará la cánula para aflojar y romper el tejido adiposo del área. Para remover la grasa se utiliza un dispositivo de succión como un aspirador quirúrgico conectado al extremo opuesto de la cánula. En algunos casos, la grasa puede removerse manualmente utilizando una jeringa que está conectada a la cánula. Luego del procedimiento, es muy probable que las incisiones se cierren con puntos, aunque algunas son tan pequeñas que pueden cicatrizar sin puntos. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico,
es posible que experimente algo de dolor, hinchazón y hematoma luego del procedimiento de liposucción. Es posible que su médico le sugiera utilizar un vendaje de compresión durante 2 a 6 semanas, lo cual será una parte importante de su proceso de recuperación. El vendaje de compresión es bien ajustado y mantiene unidos los tejidos mientras le proporciona comodidad y sostén en el transcurso de la cicatrización. Controla el hinchazón, evitando que se acumule líquido en el área de tratamiento, y también ayuda a que la piel se adapte a los nuevos contornos corporales. Probablemente usted pueda regresar al trabajo en unos pocos días y retomar sus actividades normales en aproximadamente 1 a 2 semanas. Podrá notar una mejora en su aspecto muy poco tiempo luego de la cirugía, y podrá notar una mejora aún mayor en el lapso de 4 a 6 semanas luego del procedimiento a medida que desaparece el hinchazón. Los resultados finales probablemente se notarán en aproximadamente 3 meses. Aunque durante este procedimiento las células grasas se remueven en forma permanente del área de tratamiento, es importante saber que la liposucción no evita el aumento de peso. Para mantener los resultados del procedimiento, es importante seguir una dieta sana y una rutina de ejercicio. Exacto, o sea, es decir, una vez que hacemos la lipoescultura de papada, nosotros indicamos el uso de una faja, de una especie de mentonera más bien, que es lo que hace que la piel obviamente se pegue hacia el suelo de la mandibular, es decir, hacia la parte muscular, porque el problema en pacientes, como hemos dicho, después de los 50 años, es que obviamente la gravedad, una vez que hacemos la lipo, hace que la piel se cuelgue. Entonces tenemos que evitar eso con una contrafuerza, digamos, de antigravedad, que es la faja que nosotros, o la mentonera que mandamos a utilizar al paciente durante por lo menos 45 días. Entonces los pacientes me preguntan, pero si tengo que trabajar, ¿cómo voy a utilizar esa mentonera? Obviamente, si el paciente va a estar una semana, digamos, en casa, que no es necesario, pero digamos que él sacó vacaciones, él puede ponerse la mentonera todos los días y quitarse simplemente para almorzar o para cenar, y después el tiempo entero. En el caso de pacientes que trabajan, la recomendación es que utilicen durante 45 días en la noche para dormir, siempre utilizando una compresa o un pañuelo para evitar que a veces pueda lastimar la piel de la región del cervical. En todo caso, siempre es necesario este tipo de mentonera. El paciente lamentablemente a veces utiliza una semana y la piel después no se pega lo suficiente a nivel muscular, entonces lo que puede causar después que haya problemas de un resultado poco interesante. También mandamos a estos pacientes el uso de los drenajes linfáticos, de los masajes postoperatorios, por lo menos durante 10 sesiones, es decir, dependiendo cómo vaya, porque obviamente al utilizar la cánula a veces pueden producir una especie de marca ligera que puede aparecer en algunos pacientes, sobre todo en ellos que han perdido peso. Y la idea del drenaje linfático es que se empareje, digamos así, la parte de marcas que podrían quedar en el postoperatorio, lo cual hace que se vea bastante bien el resultado. En todo caso, esas son recomendaciones que, como cualquier lipoescultura, el paciente tiene que cumplir para que el resultado sea mejor. Nosotros normalmente recomendamos al paciente un descanso de 48 horas y el paciente después va a la casa, porque, digamos, va al trabajo, porque no hace falta que el paciente esté una semana en casa, realmente es demasiado tiempo. Cuando a veces hay un poco de hematomas que prácticamente no los hay, morados, estos van a nivel de la región de la clavícula porque por la gravedad bajan y no se ve. Entonces realmente es una cirugía ambulatoria tanto en el momento que hacemos como para volver al trabajo en unas 48 horas aproximadamente. Hay algunas fotos que tenemos que vamos a mostrar el antes y el después de algunos pacientes que hemos hecho. Por ejemplo, en esta paciente hemos hecho una lipoescultura de papada y hemos hecho una bichectomía. Ustedes ven que el afinamiento del rostro es bien interesante porque no solamente mejoró la parte de los cachetes, digamos así, sino ustedes pueden ver la definición a nivel de la región de la papada, de la región cervical, que hace que la paciente de un rostro gordito, un rostro que ustedes pueden ver redondeado, se vea un rostro afinado. La siguiente.
Es otra paciente que hemos hecho lo mismo, una lipoescultura de papada con una bichectomía. Ustedes pueden ver la mejoría en la región del blush, desde la parte de los cachetes, con la resección de las bolas de Bichat, y la lipoescultura a nivel de la papada, que hace una definición importante que vamos a ver en la siguiente fotografía o en las próximas de lado. Esta es una paciente de más edad, ya a partir de 42, 43 años, que no quería hacerse una cirugía, sino solamente una lipoescultura. Hicimos una lipoescultura de papada. Ustedes pueden ver una mejoría importante con la piel que se pegó, porque realmente en estos casos teníamos un poco de duda. Ustedes pueden ver en el ángulo mandibular interesante cómo mejoró la definición del ángulo de la mandíbula, que en la foto de arriba ustedes no ven absolutamente nada. Esta paciente, obviamente, la mejoría fue bastante importante. Siguiente. Y es una de las pacientes que hemos visto anteriormente. Miren la papada cómo mejoró, se afinó bastante bien, era igual a una definición del ángulo mandibular. La mejoría a nivel del mentón, ustedes pueden ver que aquí no se puso prótesis ni mucho menos, simplemente con la lipoescultura. Obviamente la paciente es joven, 20 y pocos años, entonces la piel se pegó sin ningún problema. Es decir, es casos que la indicación de la lipo cervical o la lipo de papada es lo mejor en estos casos. Siguiente. Es la misma paciente de 40 y pocos años. Miren la definición del ángulo mandibular. Esta paciente obviamente mejoró, bajó un poco de peso, pero es un resultado interesante, porque una paciente de casi 45 años tener un resultado como este es interesante, porque se hace, además de la lipoescultura, como hemos dicho ya, el drenaje linfático, la colocación de la faja postoperatoria de la mentonera, lo cual ayuda mucho que la piel se pegue, porque, como digo, no me sirve de nada que yo haga una lipoescultura en este tipo de pacientes si la piel después de un tiempo se haya colgado. Entonces, básicamente, el resultado no es lo indicado, y a veces este tipo de pacientes en las cuales se hace la lipoescultura y la piel se cuelga, nosotros tenemos que hacer un lifting cervical, que es un corte atrás de la oreja para un estiramiento de la región cervical. Y a veces, en algunos casos, cuando hacemos este lifting, hacemos inclusive una aplicatura del platisma, que es un músculo que tenemos aquí, que en algún programa posterior hemos de hablar, en el cual hacemos una sutura para evitar que eso también se caiga. Entonces, generalmente este tipo de cirugías, como digo, son cirugías bastante pedidas por los pacientes, son cirugías con un costo razonablemente bajo, porque realmente es una cirugía de 20-30 minutos. Y lo más importante, es decir, no se hagan como recomendación a los pacientes, a los televidentes, es una cirugía que tiene que hacerse en un quirófano, con todos los cuidados de ley, con un anestesiólogo o con un suero que esté puesto el paciente. Porque, miren, no es una lipoescultura que uno puede hacerse en el consultorio. Si por A o B, la cánula, el colega, podemos lesionar la carótida, una vena yugular, el paciente puede morir haciendo una lipoescultura cervical. Es decir, no lo tomemos. De hecho, hace algunos años fue famoso el caso de una paciente, esposa de uno de los dueños de uno de los canales de televisión más famosos de aquí del Ecuador, que uno de los colegas de Guayaquil le perforó la tráquea al momento de hacer la lipoescultura cervical, y la paciente vino a fallecer. Es decir, no lo tomemos así como que esta cirugía es tan simple que se puede hacer en el quirófano y no pasa, digamos, en el consultorio, y no pasa absolutamente nada. Esta cirugía nosotros la hacemos en todos los pacientes, un prequirúrgico con examen de sangre, examen del corazón, y tenemos un anestesiólogo en la sala, porque no sabemos qué puede pasar. Es decir, si por algún motivo el paciente tenga algún problema de tipo anestesiológico, es decir, el paciente le da una alergia, el paciente tiene alguna lesión, tenemos un anestesiólogo que puede intubar al paciente, que nos puede ayudar a tener algún tipo de soporte en caso de que fuera necesario. Si yo hago una cirugía solamente en el consultorio, solamente yo y mi paciente, es decir, si tengo algún problema, ¿qué puede hacer el paciente? Absolutamente nada, porque él está, digamos, sedado, está completamente indefenso, y el médico solo ahí, sin saber, tal vez sin tener un equipo para intubación o para una máquina de anestesia, realmente el paciente puede fallecer. Entonces, si bien es una cirugía bastante recomendada por nosotros, hay que tener todos los cuidados para evitar estos contratiempos, porque no olvidemos, como decimos, que aquí hay glándulas submaxilares, las glándulas
que tenemos a nivel. Y hoy día es la tiroides, es decir, tenemos algunas estructuras bien importantes en el cuello, las venas yugulares, las arterias carótidas, que pasan justo en la región donde nosotros hacemos la lipoescultura. Si por A o B el colega no tiene la suficiente experiencia y entra en un plano donde no es a nivel de tejido subcutáneo, puede lesionar, además de los grandes vasos, la arteria carótida y vena yugular, las glándulas submaxilares, puede lesionar el ramo del nervio facial que produce la movilidad a nivel de los labios. Entonces, lo que puede producir que el paciente tenga después con el tiempo el ángulo de la boca caído, lo cual, si la lesión es permanente, esto hace que el paciente tenga después una lesión permanente, que no es la idea de este tipo de cirugía. Es decir, los cuidados son necesarios, tenemos que hacer en un ambiente seguro, con un médico experimentado, que lo ideal es que sea un médico de la Sociedad de Cirugía Plástica ecuatoriana y obviamente la especialidad que haya cumplido durante los 5 años de especialidad. El paciente obviamente tendrá que tomar antibióticos en el postoperatorio. Mandamos normalmente 3 días, mandamos antiinflamatorios, álgicos para evitar el dolor. El paciente se deshincha bastante rápidamente, pero no se olviden nunca de que los masajes son bien importantes en este tipo de cirugía, en todo tipo de cirugía de lipoescultura. El masaje y la faja postoperatoria o la mentonera, ya que sin ellos no podemos, ese es un complemento que el paciente tiene que tener. Y en los pacientes que tienen un poco de exceso de peso, siempre decimos nosotros, en cualquier lipoescultura, sea facial, sea cervical, sea corporal, y es lo más importante, la baja de peso. Es decir, el paciente tiene que bajar de peso en el postoperatorio, y los resultados, como ustedes vieron en la foto de esta paciente de más de 40 años, ella, además de la lipoescultura, del drenaje linfático, del uso de la mentonera, ella bajó aproximadamente 5 kilos, y el resultado es impresionante. Es decir, la piel se pegó, mejoró el ángulo mandibular, y la paciente quedó muy satisfecha. Pero si la paciente se hizo la lipoescultura, no bajó de peso, no usó la mentonera o no hizo el drenaje, realmente a veces el resultado es bastante pobre, porque a veces se saca la grasa pero quedan los huellas a veces de la cánula, o a veces como nódulos que las pacientes se quejan. Y a veces depende del tejido fibroso que tenga la paciente, inclusive después de haber hecho una lipoescultura, haberse hecho los drenajes linfáticos, a veces los nódulos pueden permanecer, lo que hace que la paciente se sienta un poco molesta, pero que eso con el tiempo, obviamente, por la fibrosis, se pierde en el transcurso de los primeros 2 o 3 meses. Las cicatrices, que a veces lo que preocupa a los pacientes, son bien escondidas. Generalmente, en todos los casos, hacemos 3, uno bajo el lóbulo de la oreja, otro a nivel del mentón y del otro lado de la oreja, y que con un poco de base, un poco de maquillaje, funciona bastante bien. No es una cicatriz que sea visible, y cuando hacemos en los hombros, obviamente con la barba o a nivel del mentón, es invisible prácticamente. Son situaciones que los hombres, por ejemplo, con el uso de la corbata o con el uso de las mujeres de una blusa poco alta, no se ve ni morado siquiera, porque, como decía el video, nosotros inyectamos un líquido tumescente antes de la realización de esta cirugía para evitar que tiene anestésico y un medicamento que hace una vasoconstricción para evitar el sangramiento, lo que hace que se evite, digamos, el morado. Entonces, son situaciones que se deben hacer en todos los pacientes, de tal manera que el paciente, además de no sentir dolor, el paciente está tranquilo, está adormitado y no tiene ningún tipo de morado prácticamente. Entonces, la cirugía es bastante simple. Nuevamente, estas técnicas, como hemos dicho, hay que hacer un análisis del perfil del paciente, porque muchas veces el paciente lo que busca es una mejoría, además del rostro, pero a veces la lipoescultura, digamos, es una ayuda, pero podríamos necesitar una bichectomía en la región del cachete y, como hemos dicho ya, una prótesis mentoniana. Entonces, esto es importante hablar con el paciente
para que sus expectativas estén de acuerdo a lo que nosotros tenemos como resultado. Es decir, a veces solamente la lipoescultura de papada mejora su perfil, mejora su región cervical, pero el paciente dice, mira, no me afinó el rostro como yo quería. Así que en eso la consulta preoperatoria es muy importante con el médico y el paciente. La próxima semana, en los próximos programas, hablaremos sobre bichectomía y prótesis de mentón. Gracias por su atención, un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.